Hola, mi nombre es Alex Joel y en este video vamos a continuar desarrollando más ejemplos básicos de cómo graficar datos aquí en aplicaciones para Android. Bien, en esta ocasión vamos a utilizar ahora la clase CombineChart. Esto significa que haremos una combinación de gráficas donde vamos a combinar la gráfica de tipo bar chart con la gráfica de tipo line chart. Por este motivo vamos a utilizar el siguiente control llamado Combine Chart. Bien, ahora pasemos a la clase MyActivity. Haré la referencia de ese control que tenemos en el diseño. Bien, hay que importar la siguiente librería, la clase Combine Chart y la clase Combine Data. Muy bien, de esta manera he realizado la referencia de ese nuevo control. He creado un objeto en la clase Combine Data. Dentro de los paréntesis de la siguiente clase he colocado un método que todavía no he creado. Ahora, fuera del método onCreate, crearé ese método que nos retornará un objeto de tipo ArrayList. Ahora, dentro de este método lo que haremos será crear la colección de datos, o sea, los meses que vamos a graficar. Bien, esto prácticamente ya lo hemos venido viendo en los videos anteriores, donde se crea un objeto de tipo ArrayList para crear la siguiente colección de datos. Ahora hay que colocar un return y retornar el objeto label que contiene la colección de datos para poder pasárselo a la siguiente clase CombineData utilizando el método que retorna el siguiente objeto de tipo ArrayList. Ahora crearemos un nuevo método que va a retornar un objeto de la clase LineData, ya que este método lo vamos a ocupar para crear las gráficas de tipo line. Bien, dentro del método hay que crear la colección de datos que vamos a graficar y tenemos que importar estas librerías. Bien, seleccionemos la primera opción. Muy bien. Como he dicho anteriormente, esto ya lo hemos venido viendo en los videos anteriores. Se crea un objeto de la clase ArrayList, pero esta clase ArrayList depende de la clase Entry. Se crea la siguiente colección de datos que vamos a graficar. Se crea un dataset utilizando la clase LineDataset. Dentro de los paréntesis hay que colocar el objeto que contiene la lista de datos y asignarle una descripción a estos datos. Se le agrega la paleta de colores a nuestra gráfica y por último hay que colocar la clase LineData para crear un objeto. Dentro de los paréntesis de la clase LineData tenemos que pasarle el siguiente método que nos retorna la siguiente lista de datos. Y luego el objeto dataset. Y por último hay que retornar el objeto data. Muy bien, ya tenemos el método que nos permitirá graficar los datos en forma de línea. Ahora voy a crear un nuevo método. El método se llamará barData
donde a este método lo vamos a ocupar para graficar o para crear las gráficas de tipo barra. Y dentro de este método va lo siguiente. Bien, prácticamente hacemos lo mismo que hicimos en el método anterior. Muy bien, tenemos el método barData. Se crea un objeto de tipo ArrayList que depende de la clase barEntry. Se crea la colección de datos a graficar, el dataset, se le asigna la paleta de colores, se crea un objeto de la clase barData y dentro de los paréntesis invocar al método que nos retorna la colección de los meses del año. Y por último colocar el objeto dataset para luego colocar un return y que me retorne el objeto barData. Muy bien, ya tenemos el método que va a graficar los datos en forma de barra y tenemos el método que va a graficar los datos en forma de línea. Muy bien. Ahora nuevamente pasemos al método create. Bien, hay que colocar lo siguiente. Con el objeto data invocamos al método setData. Dentro de los paréntesis hay que colocar el primer método, el método barData, método que va a graficar los datos en forma de barra. Luego hay que colocar nuevamente el objeto data para invocar al método setData y dentro de los paréntesis invocar al método lineData que va a graficar los datos en forma de línea. Y luego hay que invocar al objeto combine_char para invocar al método setData y dentro de los paréntesis colocar el siguiente objeto data que contiene los dos métodos que estamos invocando y de esta forma graficaremos esos datos utilizando nuestro control llamado combine_char. Luego, colocando a este objeto podemos asignarle la descripción y podemos también asignarle una animación de 3 segundos. Bien, de esta forma graficaremos dos gráficas utilizando un control y las gráficas que vamos a visualizar serán de tipo bar chart y de tipo line chart. Muy bien. Ahora lo que prosigue es probar nuestra aplicación. Bien, lo que haré ahora será probar nuestra aplicación. Muy bien, como pueden observar tenemos la siguiente gráfica que nos muestra los siguientes datos, donde estamos graficando los datos utilizando ahora la clase combine_char para poder visualizar dos tipos de gráfica. Y la primera gráfica que estamos visualizando es la gráfica bar chart, o sea, la gráfica de barras. Y donde se muestran los puntos son las gráficas de tipo line chart, o sea, los gráficos en forma de línea. Bien, de esta forma podemos combinar dos tipos de gráficas utilizando la clase combine_char. Bien, para aumentar las gráficas podemos presionar dos veces la pantalla. Muy bien, y se aumentan el tamaño de las gráficas. Bueno amigos, hasta aquí este video donde podemos ahora combinar dos tipos de gráficas utilizando la clase combine_char, que en esta ocasión combinamos la gráfica bar chart con la gráfica line chart. Espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado y nos vemos hasta la próxima y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal y que Dios les bendiga. Bye.